Hablemos de uno de los protagonistas más complejos y debatidos de toda la ficción, Shinji Ikari de Neon Genesis Evangelion. Hoy vamos a meternos de lleno en su psique para entender por qué, décadas después, sigue siendo un personaje que nos confunde tanto y que al mismo tiempo se siente tan profundamente humano. Y es que, miren, esta es la clave para entenderlo todo. El viaje de Shinji no es para volverse más fuerte y vencer al monstruo de turno, no. Lo suyo es una implosión. Es una confrontación brutalísima con sus propios miedos, con su soledad, con todas sus carencias más profundas. Bien, ¿cómo vamos a desglosar esto? Primero, veremos por qué es un héroe tan atípico desde el inicio. Luego, exploraremos el dilema del erizo, que lo define por completo. Veremos cómo sus relaciones son solo reflejos de sí mismo, y cómo la batalla se vuelve interna. Analizaremos ese final tan polémico, para terminar con la que es, en realidad, su verdadera y única lucha. Bueno, vamos a darle. Desde la primera escena, la serie nos deja clarísimo que Shinji no encaja en el molde del héroe clásico, del elegido. ¡Para nada! A ver, lo que vemos no es un llamado a la gloria. Es una citación casi burocrática. El reencuentro con su padre es terrible, desolador. Gendo no lo ve como un hijo, lo ve como una pieza más, un repuesto. Y claro, le exigen pilotar una máquina que ni entiende, para una causa que ni le va ni le viene. ¿Y qué es lo más revelador? Que al principio dice que no. Cuando finalmente acepta, no lo hace por ser valiente o por un sentido del deber, no, señor. Cede ante una mezcla tóxica de pura presión, de miedo y de ese deseo desgarrador de recibir, aunque sea una migaja de aprobación de ese padre que lo abandonó. O sea, desde el minuto 1, su motor no es la virtud, es la carencia. Y esto nos lleva directo al concepto psicológico central que gobierna, prácticamente todas sus interacciones y que define su conflicto más fundamental. La misma serie lo llama así, el dilema del erizo. Imaginen esto. Los erizos quieren estar juntos para darse calor, pero si se acercan demasiado, se lastiman con sus propias púas. Pero si se alejan, se mueren de frío. Es la metáfora perfecta de su vida. Y en psicología esto se conoce como apego evitativo. El anhelo de conectar choca con el pánico a salir herido. Es que es un ciclo súper doloroso. Él quiere conectar con la gente más que nada en el mundo, pero el trauma que tiene por el abandono es tan profundo que cualquier intento de acercarse le provoca pánico. Su instinto primario es siempre el mismo: retroceder, protegerse, aunque esa protección signifique quedarse completamente solo. Y este patrón lo vemos una y otra vez. Es como un loop. Cuando la presión en Nerve ya es demasiada, ¿qué hace Shinji? Huye. Literalmente, se escapa y se pone a deambular por la ciudad. Pero lo más irónico es que esa supuesta libertad que busca no le da paz. Al contrario, lo confronta con una soledad todavía más aplastante. El escape nunca es la solución. Y claro, esta incapacidad para conectar termina definiendo todas sus relaciones. Los personajes que lo rodean no son los típicos aliados o mentores. Son en realidad espejos que le reflejan distintas partes de su propia psique, que está, hecha pedazos. El mejor ejemplo de esto es Asuka. A simple vista son polos opuestos. Él es pasivo, ella es agresiva, él se ahoga en su inseguridad, ella proyecta una confianza que parece arrolladora. Pero si le rascamos un poquito en el fondo, son dos caras de la misma moneda. Son dos niños aterrados por no ser vistos, desesperados por demostrar que valen algo. Luego está Rei Ayanami, que es otro tipo de espejo, uno que refleja su propio vacío emocional, su incapacidad para expresar afecto. Y de repente llega Kaoru Nagisa, que es todo lo contrario. Le ofrece justo lo que siempre ha buscado, una aceptación total, incondicional. Y esto en lugar de sanarlo, lo quiebra, porque Shinji simplemente no tiene las herramientas para procesar un afecto que no venga con dolor. Y aquí, justo aquí, es donde la serie da un giro de 180 grados. La narrativa empieza a dejar de lado las peleas con monstruos gigantes para enfocarse casi por completo en la guerra que se está librando, pero dentro de la mente de Shinji. El momento más simbólico de este cambio es cuando lo absorbe un ángel. De pronto, está atrapado en un espacio puramente mental. Afuera no hay nada. ¿Quién es el enemigo ahora? Pues él mismo, enfrentado a sus miedos, a sus recuerdos y a su identidad completamente rota. Y es aquí donde la serie nos lanza la pregunta, la que lo cambia todo. Si el valor de Shinji depende de cómo lo ven los demás, si toda su identidad se construye sobre la aprobación de otros, ¿qué queda de él cuando no hay nadie ahí para mirarlo? Esta pregunta nos lleva de cabeza
Bueno, al infame final de la serie de televisión. Esos dos últimos episodios que tiran por la borda la trama convencional y se convierten básicamente en una sesión de terapia súper abstracta y experimental. Y aunque parezcan un caos total, en realidad siguen un proceso bastante claro. Primero, la realidad externa, ¡puf!, desaparece. Luego, su identidad se deconstruye. Le muestran que su yo es solo una de muchas versiones posibles de sí mismo. Le presentan un mundo alterno donde podría ser feliz. Y finalmente, llega a una conclusión. Y aquí está el punto crucial. El famosísimo final de Felicidades no es una cura, no es una victoria heroica para nada. Es el primer paso, el más frágil de todos. Es el instante en que Shinji, por primera vez, concibe la idea de que quizá tiene derecho a existir sin necesidad de que otros se lo confirmen. Y este pequeño entendimiento nos lleva a la conclusión sobre por qué Shinji Ikari perdura, no como un héroe, sino como un retrato dolorosamente realista de una persona que está lidiando como puede con su salud mental. Es que, si lo pensamos bien, juzgar a Shinji con los estándares de un héroe es que no se entendió nada de la historia. A él nunca se le pidió ser un héroe, se le usó como una herramienta y se esperaba que funcionara sin romperse. Lo que lo hace tan pero tan real no son sus victorias, es su lucha constante. Shinji no tiene una curva de aprendizaje heroica. Al contrario, avanza un pasito y retrocede dos. Tiene momentos de una lucidez increíble, seguidos de recaídas devastadoras. Su camino no es una linda historia de superación, es un reflejo honesto de lo que significa vivir con un trauma profundo. Al final, toda la parafernalia, los robos gigantes, las batallas apocalípticas, todo eso es solo el escenario de un conflicto mucho más íntimo y universal. La verdadera lucha de Shinji Ikari no es por el destino de la humanidad, es por la simple posibilidad de poder vivir consigo mismo sin sentir desprecio. Y lo que su historia nos deja es un pensamiento que resuena mucho. Esa batalla interna, a diferencia de las que vemos en la pantalla, es una que quizá nunca se gana del todo.